¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 23 de abril, por cierto, día del libro. Marcos Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos la gran ocasión de volver a recibir esta noche a tres personas. Presento a Marcos, pero nos acompañan también Idoia Cuesta, muy buenas noches. Germán García, muy buenas noches. Buenas noches. Tres personas que hasta hace un ratito estaban participando en algo de lo que hablábamos ayer aproximadamente a esta hora, que es esa estupenda iniciativa liderada por Estrella Galicia, pero en la que también participan otras dos empresas gallegas como R y como Gadis, que fundamentalmente se trata de poner en valor lo que están haciendo una serie de gallegos que han entendido que en el medio rural hay una oportunidad para progresar y para vivir. Ayer nos explicaba el responsable de Galletas da Veiga, pero hoy queríamos bueno, pues profundizar un poco más y conocer otras dos experiencias muy interesantes también que tienen que ver con este modelo. Antes de nada, Marcos, hasta hace un ratito, como decíamos, en el Teatro Rosalía da Coruña se presentaba esa segunda edición de lo que habéis denominado Parradoiros Mercados da Cosecha, que te pregunto, ¿qué tal ha ido? Pues ha ido bien, ha ido bien. Es evidente que con estas iniciativas que existen en Galicia es muy fácil. Es como lo típico de que el producto gallego se vende solo. Pues con estas fantásticas iniciativas es muy fácil que cualquier evento salga bien. ¿Cuál era la idea que teníais cuando el año pasado decidisteis poner en marcha esta iniciativa que, como decíamos, acaba de celebrar la segunda edición? ¿Qué pretendíais? Pues en realidad no mucho más que crear un espacio para que emerjan estas iniciativas y se pongan encima de la mesa. Nosotros no dignificamos, ni ponemos en valor, ni les damos nada en especial. Ya están ahí y están funcionando y tienen el éxito por sí mismas. Lo que pasa es que muchas veces pasamos por la carretera y no nos damos cuenta que en Silleda, allí al lado, pues está Cortes de Muar, o que camino de Lugo, al ladito, Idoia nos está haciendo estos fantásticos en Cela, en la parroquia. Y ponerlas juntas en un espacio diferente y atractivo, como puede ser, como decías, este año fue en el Teatro Rosalía, aquí en A Coruña, pues les da un foro de expresión muy diferente a lo que tradicionalmente se hace, sacar el rural de lo rural para acercarlo al espacio más urbano, donde tenemos más masa crítica, donde enseñar lo que realmente tenemos y que es poderosísimo. Hablábamos ayer, utilizamos la palabra, con el responsable de Galletas da Veiga, la palabra autoestima, un poco la capacidad que están teniendo estos parladoiros de trasladar a un entorno urbano algo que se está haciendo en el medio rural y a lo mejor liberarnos de ciertos prejuicios con respecto a las actividades productivas que tenían que ver con el medio rural. Que se puede ser muy moderno y que se pueden hacer cosas muy chulas que no tienen por qué estar localizadas en una ciudad, ¿no? Supongo que también se busca un poco esto, ¿no? Absolutamente cierto. Y esa autoestima se consigue y se da al salir de tu espacio natural, digamos, ¿no? El espacio de confort, que está muy de moda ahora, estar en el sitio donde estamos tranquilos. Y estas iniciativas es cierto que suelen estar bastante alejadas. Y cuando se ponen en común, pues surgen un montón de interacciones ya entre ellos y interacciones con el público. Y surge la magia. Surge la magia, de hecho. Y parece que no todo tiene que ser última tecnología, sino que basándonos en nuestras tradiciones se pueden hacer cosas espectaculares. Y solo hay que pasear un poquito, no hay que irse muy lejos, están aquí al lado todos. ¿Cuál es el criterio de selección, un poco que utilizáis para convocar a la gente? Fueron 9 empresas, creo, en esta ocasión. 8 empresas. Sí. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿En función de qué decidís llamar a una persona o a otra? Bueno, una cosa básica es que la iniciativa esté funcionando. Hemos encontrado muchísimos proyectos, intenciones, declaraciones de buenas intenciones y eso también está muy bien y ojalá en la tercera, cuarta edición de los Parladoiros podamos ponerlos encima de la mesa. Pero la iniciativa tiene que estar funcionando y ser de éxito y de un éxito muy diferente. No es el éxito de ser la gran empresa o tener intenciones de llegar a ser la gran empresa. Yo cuando conocí a Germán, él me comentaba yo no soy del todo emprendedor de hacer la gran empresa, ¿no? Yo he creado mi puesto de trabajo. He creado mi autoempleo. Entonces, eso es un éxito. Han tenido un objetivo y lo han cumplido. Pues básicamente que estén funcionando, tengan éxito y algún elemento diferenciador, basado en nuestras tradiciones, en nuestros, digamos, valores más propios de Galicia y en esta tradición transformada, actualizada, ni siquiera diría transformada, perdón. Actualizada. Puesta en el día de hoy. Una buena palabra. Bueno, pues como les decía, Idoia Cuestas bueno, pues lidera ese proyecto que se llama Cestería Contemporánea y Germán García es el responsable de Cortes do Muar, que hace unos quesos exquisitos de los que vamos a hablar enseguida, pero para que la gente sepa un poco más de qué estamos hablando, nuestra compañera Paloma Ferro nos va a hacer una pequeña ficha de estas dos empresas que acaban de llegar, como decíamos, del Teatro Rosalía, de compartir con la gente su experiencia. Paloma, adelante.
Muy buenas noches. Y nuestras dos empresas invitadas se dedican a productos completamente diferentes, pero tienen algo en común. Son empresas gallegas afincadas en el rural, totalmente artesanales y que han sabido combinar los valores de lo tradicional y lo moderno. Partiendo de esta base vamos a conocer algunos detalles de cada una. Cortes de Muar nació hace más de 25 años en Silleda. Los padres de Germán García tenían una pequeña explotación de vacas y decidieron complementar la obtención de leche con una quesería tradicional. Hace año y medio, Germán y su hermana tomaron el relevo de sus padres con la intención de dar un lavado de cara a la empresa, pero siempre manteniendo su esencia, porque su filosofía es clara: modernizar no es industrializar. Por eso se dedican a una producción artesanal, limitada y ecológica, a partir de leche procedente de pequeñas explotaciones que conservan el pastoreo. Otra de sus señas de identidad es el packaging, divertido y original. Comercializan sus productos a través de su tienda online y en establecimientos gourmet. Sus quesos han llegado ya a Inglaterra, a Suiza o a Alemania. De hecho, el pasado año recibieron un premio en el World Cheese Awards, las Olimpiadas del Queso, un auténtico mérito para esta empresa que están sacando adelante 2 personas y a partir de sus propios recursos, sin subvenciones. Por su parte, Cestería Contemporánea nació como taller empresarial en el año 2003 en Outeiro de Rei, en Lugo. Su creadora, Idoia Cuesta, llegó a la artesanía hace ya más de una década, pero decidió dar el salto al mercado reinventando los cestos tradicionales. Lo que hace es transformar la técnica de toda la vida, introduciendo materiales nada comunes en la fabricación de estos objetos, como el coco, el yute o la lana. De esta forma consigue cestos textiles, suaves y más flexibles. Esta innovación le ha valido un Premio Nacional de Artesanía. Trabaja sola y por encargo, solo cuando le demandan grandes producciones, contrata colaboradores puntuales. Y es que el suyo también es un proyecto de inversión propia, sin subvenciones. Ahora concentra sus esfuerzos en internacionalizar sus productos a través de ferias en el extranjero, aunque lo cierto es que sus particulares cestos ya son demandados por tiendas de fuera de Galicia y de fuera de España. Su filosofía, Fernanda, es crear piezas con alma, que cuenten una historia. Pues muchísimas gracias, Paloma. Idoia, su nombre la delata, viene directamente de Euskadi. De hecho, hemos probado sonido contando en euskera, que es un placer siempre escuchar esa lengua estupenda. Idoia, ¿por qué decides meterte en este lío? ¿En este lío? ¿En qué te refieres? ¿De venir a Galicia? No, bueno, de venir a Galicia, otro día me lo cuentas si quieres. Si tiene interés para... ¿Por qué decides montar, bueno, pues la empresa de la que estamos hablando, tan particular y con una, bueno, pues un acento tan singular, ¿no? Pues, bueno, cuando yo vine a Galicia, para nada tenía pensado que iba a ser cestera. Yo, de hecho, vine a estudiar a la universidad biología y estaba investigando ahí en mi laboratorio con mis cursos de doctorado y, por casualidad, me coincidió hacer así varios cursos en Lugo y de repente descubrí que lo mío era tejer y utilizar las manos, porque yo antes de estudiar biología quería haber hecho Bellas Artes y mis profesores de instituto y mis padres decían: no, hija, no, tú tienes que hacer algo de provecho en esta vida, tienes que estudiar. Y al final, pues yo creo que la vida me llevó a hacer lo que realmente quería, que era trabajar con las manos y transformar materia prima. Bueno, esta es la idea. ¿Cómo empiezas? Porque ahora estamos hablando de algo ya consolidado, que tiene, bueno, pues una personalidad muy marcada, reclamada por firmas tan importantes como Loewe. Creo que has tenido alguna petición por parte de esta empresa, pero bueno, ¿cómo fueron los inicios y cómo fuiste dando un poco forma a lo que finalmente estás haciendo ahora? Pues los inicios fueron duros como todos, pero bueno, más que nada era un poco eso, a la vez que me iba formando, a la hora de poder, ¿no?, montar una empresa y crear tus colecciones y poder salir a vender, todos los hándicaps que tienes que ir superando, sí. Realmente te lo va dando un poco el tiempo y todo lo que vas sembrando, digamos que al final vas como recogiendo los frutos, ¿no? Y claro, una empresa de cestería pequeñita como es la mía, realmente empecé así como con formación. Una parte de mis ingresos como empresa también es la formación, o sea, de hecho me dedico también a enseñar a gente y luego pues a elaborar las colecciones para poder salir a ferias. Y la inversión no fue muy grande porque realmente no se necesita, como en otros oficios, maquinaria ni simplemente con tener un taller, ¿no?, bien acondicionado y material adecuado. Material, es una de las claves. Hay una cierta coincidencia en todos estos proyectos que pasan por un material de determinadas características, siempre de calidad, que supongo que también es aplicable a los cestos que tú haces, ¿no?
sí. De hecho, bueno, yo no sé si es por mi curiosidad o por mi trabajo de investigación anterior, es como siempre estoy buscando nuevos materiales, ¿no? De hecho, yo creo que en mis trabajos también ha habido como una evolución. Yo cuando empecé con las fibras tradicionales gallegas, fue con el mimbre, con otra serie de plantas. Luego evolucioné también a trabajar con cuerda de esparto, con fibras como yute. Y al final encontré un material maravilloso que es la lana, que es con la que utilizo, vamos, la que utilizo actualmente ahora para mis colecciones. Y me pareció, pues eso, ¿no?, tan cálida que dije, yo tengo que seguir haciendo estas cosas por aquí, o sea, estos cestos, un poco también para diferenciarme del mercado habitual, ¿no?, de la cestería tradicional. ¿Y tienes problemas para acceder a ese material? ¿De dónde te abasteces, digamos? Bueno, pues... Ahí también hay un trabajo paralelo que consiste... paralelo, efectivamente, porque toda esta búsqueda de materiales que sigues, o sea, todos los artesanos buscamos inspiraciones y buscamos, ¿no?, dónde nutrirnos también de ese tipo de materiales. Fue también a raíz de una búsqueda, pues también en el campo del textil, que donde yo también aprendí a tejer en telares de bajo lizo y demás. Y entonces al final fue como una mezcla entre lo que eran las técnicas de cestería, el textil, y encontrar el material específico para mis creaciones me llevó una búsqueda bastante considerable, y al final tuve la suerte de en una feria internacional también ya contactar con un proveedor, también una empresa familiar que está en Europa, en Austria en concreto. Entonces dije, bueno, esto ya es la conexión perfecta. Algunas ventajas se está teniendo la globalización, que está planteando algunos problemas, pero algunas ventajas también. Y hablando de ventajas, ¿qué ventaja te proporciona estar en un entorno concreto, pequeño, rural, como es Outeiro de Rei, Idoia? Pues a mí, por ejemplo, eso, el hecho de vivir en plena reserva de la biosfera es como salir de mi casa, yo voy andando a mi taller, veo un paisaje maravilloso, las puestas de sol, vivo rodeada de nidos de cigüeña, que hoy precisamente en la charla he hecho esa comparación casi, ¿no? O sea, yo estoy viendo cómo la cigüeña viene a mi taller a llevarse ramas de mimbre que tengo ahí fuera, cómo teje su nido, y yo a su vez estoy viendo cómo está haciendo, ¿no?, el nido, para luego también a poderlo aplicar a mis creaciones. De hecho, hay una técnica también que se llama así de tejido al azar o técnica nido, donde lo único que tienes que hacer es entrelazar varas de mimbre o de cualquier otra fibra y salen piezas maravillosas. O sea, que ni te planteas la posibilidad de trasladar bueno, pues tu taller y tu trabajo, digamos, a una gran urbe, por ejemplo. No, porque es lo que también comentaba, la cestería está ligada a la naturaleza, o sea, vivimos permanentemente viendo las estaciones, respetamos los ciclos biológicos. Yo, de hecho, también tengo plantado en mi casa, pues es un montón de variedades y especies de mimbre que yo vigilo, que planto, podo, recojo, almaceno. O sea, necesito estar en contacto con la naturaleza para saber cuándo hay luna menguante, ya la tengo que podar, y ahora llueve, ya no tengo que regar, o sea, ese tipo de cosas. Claro, no solamente es el producto final que vemos, sino todo lo que conlleva, que en el fondo acaba siendo casi una forma de vida, ¿no?, de entender la vida, no un trabajo. ¿Qué queda de ti o qué has encontrado o qué te han proporcionado los artesanos o las artesanas? Que no sé si es más un oficio de mujeres que de hombres, el de la cestería. Pues yo creo que la cestería tiene las dos partes, tanto hombres como mujeres. Y por ejemplo, yo cuando llegué a Galicia, lo que me sorprendió precisamente fue toda esa riqueza de patrimonio cultural, o sea, y tradicional, sobre todo de tipos de cestería. Es súper amplio la cantidad de tipologías de cestería que existen en Galicia, porque pasamos que no conocemos los gallegos, así en general. Realmente, bueno, yo tuve la suerte también de eso, con una beca de investigación, de publicar una especie de guía de las plantas cesteables de Galicia y una mini guía de todos los tipos de cestería que se pueden hacer con esas plantas. Fue un trabajo de investigación súper interesante, con lo que me permitió conocer a muchos cesteros y cesteras que me transmitieron también su sabiduría. Eso, mucha sabiduría encontraste, quiero decir, ahí te sorprendieron cosas, soluciones a las que supongo que se han llegado después de siglos de trabajar con esos materiales, supongo, ¿no? Sí, sí, precisamente eso es lo bonito de la cestería, ¿no?, que es un arte que se ha ido pasando, ¿no?, de padres a hijos, de generación en generación. Cada generación precisamente de cesteros ha ido evolucionando esas técnicas hasta llegar a las que conocemos hoy en día y que por desgracia muchas veces están perdiendo, ¿eh? Tenemos que
que seguir luchando por aprender y mantener... Patrimonio que no podemos desdeñar. Bueno, Germán García no hace cestos, hace quesos. Y el origen de vuestra empresa es un poco distinto al de Idoia, porque vosotros partís de una tradición familiar, pero que en un momento determinado, bueno, pues decidís que tiene que tener un carácter distinto. ¿Cuándo os dais cuenta de que en ese negocio al que se dedicaban vuestros padres podía haber un futuro para vosotros también? ¿Y cuándo comprendisteis que queríais hacer las cosas de otra manera? Bueno, exactamente, es un poco los motivos por los que nosotros no nos consideramos emprendedores, a la diferencia de todos estos otros proyectos que de la nada y de la iniciativa, de la idea y del esfuerzo, pues han sido capaces de echar valentía y tirar para adelante y meterse hasta en inversiones. Nosotros somos otra circunstancia, nosotros partimos con un legado que nosotros queremos ser capaces de mantener y de revitalizar y de actualizar a los días de hoy. Tenemos una quesería tradicional donde tal como estaba funcionando en nuestros padres, nosotros no éramos capaces de mantenerla, porque no tenemos esa cultura que tienen ellos. Entonces nosotros lo que estamos es simplemente actualizando esa quesería, aplicando pues, métodos un poco que son de manera más profesionalizados, digamos, o de... pues no sé, hablando de cosas de comunicación, cosas que ni se pensaban, mis padres ni lo pensaban y nosotros lo estamos incorporando y que vemos que de pronto parece que empieza a dar resultado. De todas maneras hay una circunstancia también singular porque en Galicia, por desgracia, también hay una fractura muchas veces entre generaciones, negocios familiares, que la siguiente generación, por razones múltiples y probablemente muy complejas de explicar, no tienen continuidad. Claro. Nosotros decimos que nosotros somos la generación bisagra, ¿no? Porque las personas que estamos aquí somos una generación bisagra porque muchas de las cosas que han venido de generaciones anteriores no valen de aplicación directa para nosotros. Nosotros tenemos más herramientas, pero las circunstancias, el escenario es radicalmente diferente. Y lo que tenemos que hacer es reinventarnos un poco. Pero había un poco en nuestra generación, un poco de falta de aprecio, digamos, a lo que significaba una forma de vida concreta. En un momento determinado se pudo entender la modernidad, digamos, por otros caminos, por irte a las ciudades, por estudiar una carrera que no tiene nada que ver con tu entorno. Yo creo que lo que nos pasa a todos los seres humanos es que vivimos, sobre todo a nosotros, los que yo conozco, es que vivimos en base a las modas. Si nos dicen que ahora lo guay es vivir en el rural, nos vamos todos al rural y somos todos neorurales. Si está de moda ir al urbano, todos nos vamos al urbano. Si las empresas dicen que lo bueno es cuidar el medio ambiente, todos nos vamos a cuidar el medio ambiente. Por eso yo digo que, ahora ya empiezo a divagar un poco, pero digo que si queremos cambiar el mundo es tan fácil como que los medios de comunicación de forma masiva digan hay que cambiar el mundo y hay que hacer las cosas de otra manera. Todos tenemos que ser buenas personas. Y de pronto todos seremos excelentes personas y el mundo cambia en muy poco tiempo. Esto es una divagación un poco pero de más, yo ¿no? creo que te la voy a comprar. La gran pregunta, Germán. Estamos en un país que es Galicia, el país del millón de vacas, que diría Manolo Rivas, un país superproductor de leche. Pero, ¿qué pasa con los quesos? ¿Qué ha pasado con los quesos gallegos? Bueno, es que es una pregunta la pregunta del millón y hay que poner las cosas en situación y en circunstancias. Que en Galicia haya vacas tiene una explicación que tiene que ver con la orografía, con la climatología y por eso hay vacas, porque hay pasto, perdón. Pasta poca. Y vivimos nuestra sociedad es, digamos, como muy dispersa y tradicionalmente estamos muy cercanos la producción del consumo. En nuestras casas hace 20, bueno, yo es que me confundo un poco la edad, pero hace 40 años venía la señora lechera a traernos la leche a todo el mundo a casa. Da igual que vivieses en Vigo, como vivieses en Coruña, como vivieses en Santiago, porque la señora te venía a vender a casa. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que la producción de leche es algo que está cercano. El mundo del queso, el queso es la invención de la humanidad para conservar el queso cuando la distancia es muy larga al punto de consumo. Aquí no tenemos nunca esa necesidad. Por tanto, nosotros tenemos unos gustos y un consumo pensado en la proximidad. Hoy a la mañana ordeño la leche y por la tarde me lo estoy bebiendo. Por tanto, nuestro gusto es de productos frescos, de productos que no necesitan mucha maduración porque el tiempo tampoco acompaña demasiado tradicionalmente para eso y eso explica un poco que tenemos mucha producción de leche, pero no tenemos esa cultura quesera porque estamos acostumbrados a productos frescos. ¿Y podemos corregir esto? Quiero decir, supongo que la materia prima y las circunstancias son inmejorables para que esto hablando del tema del queso, estamos en un momento clave y precioso y fantástico estos momentos. Estamos en un momento dulce del queso. El queso está como el vino hace 20 años. ¿Os acordáis cuando el vino... Vamos a decir, el de Ribeiro se tomaba en las tazas, se metía el dedo... Yo viví esa transformación hace 20 años en Ribeiro. Los Ribeiros son maravillosos, fantásticos, tan ricos, tan bien presentados y se comunican bien. Pues el queso, estamos en ese momento. ¿Por qué estamos en ese momento?
porque la cabaña ganadera está muy controlada, tenemos una muy buena calidad de materia prima y eso nos permite ahora a que los pequeños queseros como nosotros, que no tenemos alternativa, no podemos competir con las grandes, tenemos que buscar la diferenciación en el producto. Y eso es lo que hace que a partir de ahora todos los queseros, no solo nosotros Cortes de Moar, que estamos haciendo cosas diferentes, no, todos los queseros de Galicia nos estamos poniendo las pilas para hacer cosas diferentes que nos sorprendan como consumidores. Pues Germán, véndeme vuestros quesos. ¿Qué quesos hacéis? Nosotros hacemos... ¿Hacéis un queso singular, un queso de autor, digamos? No queremos No queréis usar utilizar esa expresión. Efectivamente, y también nos da un poco la pena de que de pronto los conceptos que evocan emociones a las personas, por ejemplo el concepto artesano, de pronto se acaba banalizando en el supermercado viendo pues las patatas Lay's industriales que son artesanas. Claro. Y te entra ese... por dentro ¿Y entonces qué adjetivo le ponemos a vuestro queso? Pues, queso. Pequeños elaboradores, somos pequeños elaboradores. Y es verdad que hay que distinguir una cosa, es que artesano no son los productos, artesanos son las personas que elaboran el producto, que lo miman, que lo cuidan y que toman decisiones no empresariales sino de negocio en función del producto, no de una cuenta de resultados. Porque al final te lleva a que de pronto lo importante es el dinero, cuando para un artesano lo importante es el producto, es su centro de vital. ¿Qué tipo de quesos hacéis? Cuéntame. Pues hacemos, estamos trabajando con la receta tradicional que nos han facilitado nuestros padres y usamos unas leches de 2 explotaciones próximas, donde las vacas están en pastoreo, porque es la clave de la diferenciación de la leche de los quesos de Galicia, que las leches sean leches de pastoreo. Y con esa leche lo que hacemos es un queso tradicional gallego, donde lo podemos hacer de 2 formas, con leche pasteurizada o con leche cruda. Y la particularidad es que hacemos una edición, una producción pequeña de quesos y son quesos muy suaves y muy cremosos. ¿Por qué? Porque es lo que vendía mi padre en el entorno. Y la gente lo que le demandaba es, oye, dame un queso que sea suave, que sea el queso para comer todos los días, que no tenga mucha sal, porque la mayoría de los clientes eran personas bastante ancianas que querían consumir el producto y no tener ese punto de sal. Entonces nosotros tenemos ese queso que no es que lo hayan diseñado mis padres, sino las personas del entorno, del rural, los vecinos fueron los que fueron diciendo, queremos este tipo de queso. Y ahora estamos con otras tipo de elaboraciones, que es un poco donde nosotros nos queremos un poco reinventar. Queremos usar procesos queseros, tecnologías queseras que no son típicas de esta tierra, pero que cuando las pongamos en marcha hacen que nuestra leche se exprese también de otra forma, con otros sabores, con otros aromas, etc. Esto está pasando en el mundo del arte, por ejemplo, también. Me acordé ahora de lo que está pasando, por ejemplo, con el flamenco, ¿no? Los que dicen que hay que expresar las cosas de otra manera y que no tienen nada que ver con la expresión tradicional. Decía Paloma, nuestra compañera, que recibisteis un premio del World Cheese Award, que viene a ser como los Oscar de los quesos. Sí, los Oscars o las Olimpiadas. O las Olimpiadas de los quesos. Claro. ¿Qué queso fue el que valoró ese jurado? Presentamos un queso que es un queso además no tradicional de Galicia, es un queso curado de 8 meses y que estaba basado en una receta de otra zona, de Inglaterra, que se llama el tipo cheddar. Y nosotros lo que hicimos fue interpretarlo, galleguizarlo. Cogimos pues, leche cruda, sin pasteurizar, le dimos el tratamiento de cheddarización durante la elaboración del queso y lo que hicimos es, otra diferencia que hicimos es que los ingleses lo que hacen es untarlo en manteca de cerdo con tela y nosotros decimos, nos parece un poco excesivo la manteca de cerdo. Vamos a usar la manteca de nata que había tradicionalmente cuando se cocía la nata y lo untamos todo. Entonces, con una curación de 8 meses y es un queso que tiene unas notas y unos aromas picantes por ese enraizamiento de las grasas y esos sabores que hace nuestra leche con 8 meses. Bueno, creo que Germán protagonizó un gran momento esta tarde en el Teatro Rosalía porque, lejos de ser complacientes, la gente que hoy está convocada aquí pues es muy reivindicativa también y cree mucho en lo que están haciendo y tiene que ver con, estamos hablando de artesanos, pero de artesanos que conciben las cosas a lo mejor de una forma distinta a lo que en estos momentos se considera lo instalado, lo convencional. Y creo que tenéis algún problema con la consideración que en estos momentos tienen las denominaciones de origen, específicamente la que a vosotros os afecta, que es la de tetilla. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el desencuentro, Germán? Bueno, el desencuentro es relativamente claro, pero hay que matizarlo. Nuestra quesería lleva haciendo quesos de tetilla desde el principio, además de 25 años. Al principio de los años 90 se instauró la denominación de origen de queso de tetilla, que venía pues, en un momento donde era necesario promocionar el producto para que fuese un producto conocido y además para homogeneizar un poco la producción. Dar un estándar general. mínimo de calidad, Exactamente, digamos. ¿vale? Con la intención, pero también pensando en las circunstancias
de las modas que decíamos que había en los años 90. Oye, hay que crecer. La moda de ahora es crecer. Todos tenemos... No seas artesano, si eres un artesano no eres nada, tú eres un poco hasta paleto. Sí. Hay que crecer, hay que hacer grandes empresas. Y eso era lo que vivíamos todos y todos nos creíamos y era lo necesario en ese momento. Pero las circunstancias han cambiado y ahora de pronto nos pillan con el pie cambiado. Porque de pronto ser pequeño y ser diferenciado es un valor positivo. Y ahora nos encontramos que la denominación de origen lo que ha hecho es que ha protegido la forma del queso, una muy buena solución para que de pronto otros queseros no copien y usen la forma de tetilla como un reclamo, pero nosotros nos encontramos en que los requisitos de la denominación de origen son exactamente iguales para un queso industrial que para un queso de pequeña producción como es la nuestra, donde usamos 2 explotaciones cercanas, donde no mezclamos... Claro, que incluso se impedirá introducir singularidades con las que vosotros queréis establecer un producto distinto. Y con eso nosotros nos reivindicamos que el queso artesano sea mejor que el queso industrial. Tanto el queso artesano como el queso industrial son necesarios porque somos complementarios, pero nosotros lo que podemos pedirle a una tienda gourmet es que tenga un queso etiquetado igual que hay uno en un supermercado, porque cuando tú compras y te gastas el dinero en una tienda gourmet tendrás que percibir la diferencia, y si la diferencia es que es exactamente lo mismo, ¿en dónde está? Así que en estos momentos no estáis en la DO ya. Y aparte hay otro tema, cuando tú pones unos requisitos muy laxos, porque nosotros realmente no estamos pidiendo dejadnos hacer lo que queramos, al contrario, nosotros lo que estamos pidiendo es diferenciamos un poco las marcas y vamos a poner unos requisitos altos, porque eso es lo que nos hace motivar. Si ponemos, y todo es como si haces una carrera de obstáculos, si el obstáculo está reducido, no va a haber progreso, no va a haber motivación, porque todos lo pasamos, ¿no? Quien quiera pasar unos bajos, que los bajen. Quien quiere pasar unos altos, que los... El nivel te lo pones tú. Y todos tenemos que vivir. Y tiene que haber industrias, porque son los que van a poder vender cantidad de quesos y exportarlos. Nosotros no podemos exportar, nosotros no podemos hacer cantidad de queso. Nosotros vendemos... Ni podéis, ni probablemente queráis tampoco. Ni queramos, ¿no? Exactamente. Porque nuestra función social como artesanos es otra. Es un poco meternos en el mundo de la gastronomía, de explicar qué estás comiendo, por qué tienes esa historia, dar ese tipo de cosas que la industria lo que tiene la capacidad es hacer gran producción y democratizar el producto, que es importante, porque si no también se extingue. Así que al final no es que os hayan echado la DO, sino que os habéis marchado. Efectivamente, entonces nuestra reivindicación es, señores de la denominación de origen, que me ahí ese momento, sabes que cuando te tocan la fibra te vienes arriba y dices, no es que nos echéis, es que nos vamos. Y es que nos vamos. Que no vais a poder hacer quesos con esa forma, por ejemplo. Y lo que nuestros quesos no son quesos, son reinas, son reinas, y nosotros lo que decimos es que fuimos a explicarle a nuestras reinas que de pronto iban a perder la forma, pero que no iban a perder el fondo, porque en el fondo es el mismo queso, con la misma leche de calidad y presentadas con una forma muy singular, y que es la que nos va a seguir haciendo orgullosos de lo que hacemos. Dice Germán que son reinas por ese packaging tan estupendo, tan llamativo, que no sé cuál es la historia de ese packaging, Germán. Pues la historia de ese packaging es que realmente cuando nos pusimos a decir qué hacemos diferente, no podemos acudir a ideas fuera de lo corriente. Lo que queremos es transmitir algo de lo que nosotros somos y pensamos. Y nosotros pensamos que lo verdaderamente importante y las protagonistas de esta historia son las vacas. Y por tal, para nosotros no son ni siquiera vacas, son reinas. Porque en todas las casas rurales había vacas que nos daban carne, nos daban trabajo, nos daban leche y nos daban calor. ¿Os acordáis cuando las vacas estaban debajo? Claro, y era la calefacción natural. Sí. Eran las reinas de la casa. Ahora los reinos son los niños, antes eran las vacas. ¿Por qué en Silleda? Quiero decir, hablábamos antes de que hay una vocación de vivir en un entorno determinado. Yo no sé si en vuestro caso el origen es distinto, como decíamos, de la empresa. Tenemos que empezar a tirar un poco de la historia. Mis padres vivían en Redondela, nosotros también tenemos una historia personal un poco que vamos saltando de crisis en crisis y tomando decisiones y cambios en las crisis. Mis padres en los años 70 pues se mudaron de Redondela, de una zona próxima a Vigo, pues a una zona rural a hacerse cargo de unas vacas en el momento de la plena crisis del petróleo. Vamos a cambiar en plena crisis. Bueno, pues sí, pasaron los años y cuando también había una crisis fue cuando se montó la quesería. Y ahora que hay otra crisis es cuando de pronto se nos ocurre que la quesería no puede seguir así, que hay que darle otra vuelta y hay otro enfoque. Reinventarse. Entonces, efectivamente, vamos un poco de las manos de las crisis. Bueno, la peripecia que estaba contando Germán con respecto a los problemas de encaje en ese modelo que es la DO, que casi se ha convertido en un cinturón que oprime demasiado, y no sé si es un reflejo un poco de que hay cosas que hay que modificar en relación con lo que se está haciendo en el medio rural. ¿Cómo lo ves tú, Marcos, después de tu experiencia de haber pues conocido muchas experiencias que en algo tienen que ver con lo que estamos conociendo esta noche? ¿Nos falta una evolución administrativa incluso?
Nos falta una evolución a todos los niveles, pero se habla muchas veces, y no es cuestión mía, yo no estoy en esos términos, la crisis estructural en la que estamos, que es un cambio incluso de forma de ver las cosas. Y realmente ya no es solo el hecho de que sea necesario adaptarse por las circunstancias o por el entorno, sino es que en esos propios valores singulares es donde tenemos el máximo potencial que explotar. Por ejemplo, hablábamos de la industrialización o los productos más generalizados. Todo lo que pueda ser sustituido por máquinas puede sustituirlo cualquiera, pero nadie va a poder hacer los quesos en la queixería de Germán, ni nadie va a poder coger los bimbios en los árboles de Idoia, ni nadie podrá hacer las galletas mariñeiras de esos Elois que estuvo ayer con vosotros. Esa singularidad y ese apego al territorio, apego a los recursos más próximos, no nos lo pueden robar. Vamos a vivir de ser gallegos, vamos a vivir de lo que tenemos y ponerlo en el centro de nuestra cadena de valor. Pero está cambiando algo en esa percepción, sobre todo entre la gente joven. Estamos hablando con dos personas jóvenes y estamos hablando de un momento de crisis, con ese famoso paro juvenil, ya no quiero ni mencionar la cifra, pero ¿algo está cambiando en nuestra relación con el país, con el territorio? Yo diría que sí. Y ahí hay un riesgo, como el que decía Germán al principio también, de la parte de moda. Pero ahí, volviendo a retomar lo que hablábamos, también yo comentaba, no hemos ido a destacar los que están haciendo algo muy singular. Es que ya estaban ahí, llevan tiempo haciendo esas cosas. Es que no hay que reinventar o buscar, escarbar mucho para encontrarlos. Están ahí. Invito a cualquiera que se dé un paseo. No hemos hecho más que ir a recorrer Galicia. Y recorriendo Galicia hemos encontrado gente fantástica que nos remite a otras personas más espectaculares. Preguntabas antes de cuál era uno de los criterios de selección. Una cosa que me parece fantástica cada vez que nos acercamos a estas iniciativas es espectacular el potencial que tiene esa iniciativa cuando lo primero que se le ocurre es recomendarnos a otro. Ah, claro, Te dice, qué bueno. No, es que yo sé de no sé quién, yo es que sé de no sé quién. Eso ya es algo muy positivo. Claro, incluso hay una generosidad, un altruismo, una especie de... no destaquemos. Y no malentendido como siempre el complejo gallego, no, es que el maestro es no sé quién o la maestra es no sé cuál. Y tengo muchas referencias que darte y después esto crece como una comunidad que es la intención también de estos parladeros del mercado de la cosecha, que vayamos creando un poco de comunidad, de espacios de encuentro entre ellos y que salgan las cosas que tengan que surgir, que van a ser fantásticas. Cuando normalmente para estas alternativas que parecen más rozando lo que en lo urbanita es este networking lo que se llame, que tienes los espacios más próximos, entonces la gente se encuentra más fácil, en el rural resulta más complicado y es cierto que con pequeñas producciones es muy difícil sacar incluso una hora al día para hacer cualquier otra actividad. Bueno, decía al principio que hoy es el día del libro, ponedme un poco de poesía. Germán, el mejor momento que te ha proporcionado un queso. Hablo de sabores, hablo de sensaciones. Comparabas antes el momento que puedes estar viviendo los quesos gallegos con el que vivió el mundo del vino hace 20 años y el vino se presta mucho a hablar de sentimientos y de... ¿Qué hace sentir un buen queso? Pues el queso es igual que la bebida y que el vino, un producto muy social, ¿no? Y si me preguntas por momentos, yo te comentaré que todos los jueves tenemos ese momento. Yo todos los jueves tenemos una pequeña reunión en un restaurante de Silleda que se llama Casa Culler, donde Julio, que es también el típico chef que también viene del País Vasco, que ha cocinado en cocinas de famosos chefs, pues allí tenemos nuestra reunión de todos los jueves para, delante de un queso, pensar pues esto que hablamos antes, ¿por qué no hacemos este tipo de queso? ¿Por qué no sé cuánto? Vamos a pensar, y siempre se une alguien de que está en el bar pues para meterse en ese evento. Es un acto social, vamos a hablar de lo que sea, porque al final el queso es lo que te produce. Empiezas con el producto para saltar a lo que De todas maneras estás conmigo que un buen queso, un buen pan y un buen vino es una combinación que no puede mejorar nadie. Y el queso, ya ves que hace rima con todo, ¿no? El queso sabe a beso, el queso con membrillo sabe a beso y todo es Uvas con queso saben a beso, efectivamente. Ponme tú también un poco de poesía, Idoia. ¿Qué poesía hay en tus cestos? Germán me pone el ranking muy alto, ¿eh? Pues yo la poesía que veo es todos los días, realmente es eso, cuando también, ya no solo en mi taller, sino en mi casa, ¿no? Tengo un ventanal enorme así y veo precisamente, ¿no?, los árboles y toda la plantación de mimbre meciéndose, ¿no? Es maravilloso escuchar cómo el viento
va moviendo, ¿no?, ese mimbre. Incluso en invierno, cuando pierde la hoja, ¿no?, ya quedan todas las varas. Como tengo diferentes variedades plantadas, ¿no?, voy viendo como una degradación de colores así a lo largo de mi finca, que digo, es precioso. O sea, es algo que me está ofreciendo la naturaleza para que yo vaya a podarlo y a transformarlo en cestos y que eso maravillosos. después acabe en la mano, la muñeca de saber Dios quién y con qué vida, ¿no?, alrededor de ese cesto. Sí, se llevan un trocito Claro. de nuestro rural, que es de lo que se Pues trata. de verdad, chicos, enhorabuena. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que estáis haciendo. De verdad, es un placer recibir a gente como vosotros en este programa. Enhorabuena, por supuesto, también a Estrella Galicia por esta iniciativa del Mercado de la Cosecha, que supongo que tiene larga vida, ¿no? Tiene larga vida y sobre todo que han nacido unas estrellas hoy en el Teatro Rosalía y en muy breve estarán los vídeos disponibles online porque ha sido todo filmado para que lo puedan ver en www.mercadodelacosecha.com y bueno, agradecer también ese guiño que hace la gran empresa vinculada a la pequeña empresa, que tanto Corporación de Hijos de Ribera con Gadis y R, que están impulsando sin ninguna intención, ni más protagonismo que el de ellos, estas iniciativas que están ahí delante. Más por convicción que por intención. Convicción que por intención y ahí están y bueno, pues valga la cuña también. Pues la cuña aquí será queso. perfectamente recibida siempre que queráis, porque de verdad que creemos en lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Marcos y doña Germán. Insisto, en mi enhorabuena y vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad para hablar de otras cosas un poco más prosaicas, un poco menos de poesía, pero interesantes también. Hasta ahora. Quiero que me defienda este letrado. Lo estoy diciendo permanentemente porque además no lo hace bien. Lesa estafador, sirva honrado. El señor que ha gritado, fuera, fuera, fuera. Señoría, ¿podría usar la palabra? ¿Me podría expresar por qué no, señoría, o esto es un tribunal militar? ¿Me va a expulsar, señoría? He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Esto es insólito. Más numeritos de plató no valen.